Claro, exactamente, amigos. Y bueno, en esta masterclass, las tres claves para comprender y potenciar a tus hijos, lo que queremos entregarle con Camilo son herramientas simples, en un lenguaje bastante aterrizado para ustedes, sintético, ¿no? Lo que es la información clave para que ustedes comprendan o entiendan profundamente tanto los dones naturales que tienen sus niños, sus inclinaciones, sus personalidades, como también por dónde potenciarles, ¿no? Por dónde estimularles, por dónde reforzarles ciertas cosas también que son naturales de ellos. Y como dice Camilo, lo que buscamos no es decirles cómo criar a sus hijos, ni mucho menos, eh, ni tampoco insinuamos que no los conozcan, sino que la astrología nos entrega herramientas holísticas para ver otros puntos de vista. Nos entrega una información, como ustedes ya sabrán, distinta a la habitual, y siempre la astrología evolutiva nos transmite que todo está vinculado. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros también aprendemos de los niños, ¿no? Como madres, como padres, siempre aprendemos de los pequeños y de lo que nos enseñan, y es un aprendizaje mutuo, siempre las relaciones. Así que, bueno, primero que nada, saber quién de ustedes, yo sé que varios de ustedes ya han tomado cursos, se han leído la carta, pero me gustaría que participaran y que me dijeran quién de ustedes ya se ha leído la carta antes. Me pueden decir por el chat, escribir yo, y vamos viendo a ver qué conocimiento previo tienen de astrología y también ver en qué lenguaje les vamos a transmitir esta información. De todas formas, es para todos, así que no hace falta conocimiento previo. No, más que nada quería comentar que como acá hay madres, hay tías, ¿cierto? Y todas tienen más o menos una pequeña base de astrología, todos nos podemos hacer la idea de que es un tema súper, súper amplio que nos entrega mucha información de diferentes partes. Y por eso nosotros también tenemos un curso intensivo donde profundizamos mucho más en diferentes temas. Pero acá nosotros hemos sintetizado en esta masterclass que vamos a ver hoy día las tres partes más relevantes para presentarlo de una manera, en un lenguaje súper entendible. Para poder comprender inmediatamente, yo al ver la carta de mi hijo, saber al tiro qué mirar y poder tener esta información. Claro. Eh, bueno, para partir, es bueno saber conozcan ustedes qué es la astrología y cómo puede ayudarles a este lenguaje universal a tener una mayor comprensión de sus niños o niñas, ¿no? Eh, ya que es a lo que va esta masterclass. En esencia, la astrología es un lenguaje, es un lenguaje simbólico, ¿vale? Que capta a través de sus símbolos una enorme riqueza de significado, y por lo mismo es un lenguaje sensible, ¿no? Es un lenguaje que nos transmite la unidad en el todo, ¿no? Cómo estamos vinculados al viaje de la vida, cómo estamos vinculados al viaje de los planetas y cómo de alguna forma el universo y las estrellas se reflejan en nosotros. Cómo la organización de la energía, la disposición de los planetas, también habla de una cierta disposición o tendencias naturales de nuestra personalidad, de cómo se organiza nuestra psicología, de cómo se organiza nuestra energía, em, que sabemos que todo es energía, por lo mismo la energía se manifiesta en lo corporal, en las experiencias, en los vínculos, en la psicología, se manifiesta en una realidad, ¿no? En la realidad que habitamos. Entonces, en una persona, el momento del cielo en el cual uno nace se refleja también en la psique. Y esto se va viendo claramente manifestado desde que somos pequeños. Por lo mismo, la astrología infantil o enfocada en los niños busca comprender cuáles son los puntos esenciales a comprender y acompañar durante la infancia, ¿no? Durante los primeros años de vida, porque hay un proceso natural de desarrollo en todos los seres humanos, lo vemos en lo psicológico, no vamos desarrollando la identidad, por ejemplo, hasta cierta edad. En cuanto al tema astrológico, es lo mismo. No vamos desarrollando ciertos planetas hasta cierta edad, no vamos conociendo ciertos aspectos de nosotros mismos hasta ciertas edades claves, ¿no? Entonces, en cuanto a la infancia, hay ciertas cosas que son más importantes que otras. Pero esas cosas puntuales nos pueden ayudar a descubrir tanto el temperamento de los niños, es decir, sus inclinaciones, sus rasgos de personalidad, sus necesidades emocionales, que esto tiene que ver con el mundo interno de los niños, y con ello descubrir también cuáles son sus talentos, habilidades y posibles desafíos. Con desafío nos referimos a cuando tenemos ciertos talentos, no significa que no necesiten un trabajo como para equilibrarlos, digamos, ¿no? Cuando tenemos mucho de algo, también hay que equilibrarlo para que esta energía se pueda aprender a canalizar de buena forma. Nos brinda también la astrología psicológica una perspectiva mucho más completa y empática. Como les digo, es un lenguaje sensible que nos va a ayudar a conectar mucho más profundamente con nuestros niños y nos va a brindar la posibilidad de ya no verlos con el filtro de mamá o de tía, sino de tratar de abrirse a su energía, ¿no? A verlo como
un ser humano también aparte de mí en un aprendizaje, pero que también está imbuido o dentro de un sistema familiar, de vínculos familiares que, digamos, entre todos hacen una energía, hacen un aprendizaje, hacen experiencias. Entonces, el niño nos enseña tanto como nosotros tenemos para enseñarle al niño. O sea, las energías se corresponden, digamos. Entonces, desde la astrología nosotros podemos ver ciertas correspondencias entre el vínculo con la madre, el vínculo con el niño y con la familia. Entonces, hay una sensibilidad enorme para poder captar eso, más allá de lo que yo creo, ¿no? De lo que yo creo cómo son las cosas o cómo debería ser también, va un poquito más allá de eso. Como ustedes conocen y habrán tenido ciertas experiencias con lecturas, eh, una carta natal va bien, bailando bien fino, ¿no? Eh, les va entregando informaciones que ustedes dicen, pero ¿cómo? O sea, si yo no le he contado nada al astrólogo, a la astróloga, ¿cómo me está escribiendo a mi hija, a mi hijo, ¿no? Sin que yo le dé información? Bueno, tiene que ver con energías, tiene que ver con descifrar códigos, descifrar un lenguaje, que es cómo se repiten las cosas. Por eso es un lenguaje cíclico, ¿no? Es circular. Entonces, cómo se repiten las cosas nos va hablando de patrones. Y bueno, esta es una carta. No sé si te gustaría hablar un poco de la carta de Camilo, de cómo podemos ver, qué podemos ver en esta Así imagen. es. Sí, sí, totalmente. No es para asustar a nadie acá, no vamos a hablar cosas tan difíciles ni técnicas, sino que simplemente presentar, como dice Aníbal, el diagrama. Acá tenemos varias dimensiones o distintos niveles de información. Eh, los planetas, ¿cierto? Están posicionados en la parte interior, ahí donde está marcando Aníbal con el mouse. Ahí tenemos, por ejemplo, el Sol, que está marcando, al lado hay otros dibujos, ahí está la Luna, ¿cierto? Eh, y vemos los demás planetas que no vamos a profundizar en esta masterclass en este momento. Y en la parte exterior del círculo, digamos, donde se ven los signos del zodiaco, ¿ya? Las energías que nos propone el cielo, donde están posicionados diferentes planetas, ¿cierto? Si se fijan, eh, en la carta los signos, cada uno tiene un color, ¿ya? Tenemos el rojo, el verde, el amarillo y el azul en estas partes de afuera. Eso nos va a indicar a nosotros eh, a qué elemento corresponde cada signo. Y ahí estaríamos entrando a la primera clave que vamos a presentar en nuestra masterclass, que es Ujú. los elementos. Claro, la carta natal podemos ver lo específico también porque es una foto, pero es del momento con hora exacta de nacimiento. Entonces, así estaban posicionados los planetas y al otro día estaban de manera distinta, 2 días después también, todo va cambiando. Entonces, esto hace lo específico de una carta y por eso bailando fino, ¿no? No es como que todos los Sagitarios y los Aries son iguales y me imagino que ustedes ya con cierta experiencia previa pueden entenderlo, ¿no? Y me gustaría también que comentaran si para ustedes ha significado un antes y un después en entender ciertas cosas también de ustedes o de sus niños cuando se han leído, han tomado lecturas. Si pueden comentar en el chat, sí ha significado para mí un entendimiento o la verdad no me quedó tan claro, me gustaría quizás saber otras cosas, me gustaría clarificar información. Todos nos pueden ir compartiendo en el chat, incluso compartir sus preguntas que en cierto momento vamos a abrir para responder. Así que Em, dale, Camilo, con la clave número 1 de las 3 claves. Claro, conocer la distribución de elementos, bueno, en todas las cartas, ¿cierto? Pero especialmente en los niños nos indica el tiro, nos da un primer acercamiento, una primera idea de cuál es la tendencia energética de mi niño, ¿cierto? De mi niño, digo yo, por mi, de los niños. Ujú, Eh, nos da, mira, ahí comentó Francisca, me encantó la carta natal, para mí hay una diferencia, sí, po, exactamente. Nos da una guía para entender su comportamiento, ¿cierto? A veces nos puede pasar que nuestro hijo en la escuela, la profesora nos puede decir que no pone tanta atención, que es muy inquieto, o a veces yo mismo puedo no comprender su comportamiento en la casa, ¿cierto? A veces me puede ujú. costar entender por qué es tranquilo y después a veces se altera. Entonces, en ese sentido, los elementos, conocer la distribución, el elemento predominante sobre todo, nos marca el tiro ya una tendencia energética y psicológica también desde la astrología. Claro. Y, bueno, de manera simple, ustedes pueden ver, volviendo a la carta un poco, sin saber qué signo es este, porque está simbolizado. Este, por ejemplo, es Leo, pero ustedes sin saber el signo pueden asociar el color y como es fuego, si ustedes ven una gran concentración de planetas en un signo rojo, ya pueden saber que, digamos, a grandes rasgos, el elemento fuego juega un rol fundamental en la inclinación, ¿no? Si ven planetas en signos de color verde, por ejemplo, que es la Tierra, lo mismo. Pero en esta clase, como no nos da el tiempo para poder profundizar en un cálculo, porque hay métodos eh, para calcular específicamente los elementos, nos gustaría que ustedes vayan asociando intuitivamente, y si ya tienen la experiencia previa, ya me imagino saben el elemento de sus niños o sus sobrinos, eh, pero nos gustaría que ustedes vayan jugando y vayan asociando la información que les vamos a entregar de cada elemento sí, yo siento que mi hija es agua, o siento que mi hijo es más fuego, o tiene tierra y agua.
Me gustaría que intuitivamente ustedes hagan esas asociaciones porque se capta enseguida, o sea, son rasgos súper distintivos y lo van a ir viendo, ¿no? Em, ¿Cómo son entonces los niños con un elemento fuego predominante? ¿No? Básicamente es cosa de observar la naturaleza de los elementos. Si ustedes ven el fuego, es actividad, es vitalidad, es energía. Entonces, el fuego representa energía vital y manifestado en los niños, lógicamente son niños o niñas bastante enérgicas, apasionadas, que buscan el constante movimiento, la acción, son sociables en el sentido extrovertidos, que son expresivos, espontáneos, em, buscan constantemente el realizar actividades, el hacer deportes, el jugar, el salir afuera, el aventurarse, explorar, tienen una cierta valentía, un cierto nivel de arrojo, que confían en ellos, siguen sus instintos o sus pasiones, entonces están muy conectados con sus deseos. Es como, quiero hacer esto, lo hago, voy, no pienso tanto, sino que actúo. El fuego es, de alguna forma, la espontaneidad de una energía vital muy viva, muy activa. Entonces, por eso mismo son como bien... eh, de mucha energía, de mucha descarga. Entonces, conocer este elemento, como aquí les ponemos, les va a ayudar a ustedes a entender cómo es la manera apropiada de canalizar esta alta energía vital, que lógicamente es complejo si un niño no sabe canalizar toda esta energía, de manera constructiva y también entender sus necesidades de independencia. El fuego es, de alguna forma, eh, nos habla un poco de la individualidad, ¿no? Aquí estoy yo, esto es lo que siento, esto es lo que soy, me reconozco mis deseos y estos deseos están aparte de, no me fundo con todo, ¿no? Sino que yo estoy acá, y siento mi corazón, siento mi fuego interior y, y sigo mi corazón. Entonces estos niños son así. También tienen como relación con la alegría, con las emociones altas, pero hasta que se le pone un límite y ahí pueden de repente salir con cierta eh, agresividad, ¿no? Como del fuego que es fuerte. Claro, bien marcada esa agresividad natural también, no de forma Claro, negativa. instintivo. Sí, sí. Bueno, los niños con el elemento aire. Yo personalmente conozco harto esto porque mis dos hijos tienen predominancia de aire. Así que el elemento aire nos trae a la esfera mental. Unos niños de mente muy rápida, ¿cierto? Muy comunicativos, muy sociales también, que les gusta compartir con otros niños, también con adultos, niños que siempre están metidos en todas, ¿cierto? Eh, son la mente también de niños bastante curiosa, son niños que siempre quieren estar conociendo, por lo tanto también se aburren rápido, ¿cierto? Se aburren también cuando están solos, cuando pasan mucho tiempo solos, y por lo mismo esta o esta estimulación natural de su mente, de su sistema nervioso, los hace que sean con mucha tendencia a los temas de las pantallas, los videojuegos, los celulares, ¿cierto? En general a todas las personas y a todos los niños nos llama eso, pero a los que tenemos o a los que tengan predominancia de aire, aún más, ¿ya? Niños que tienen también mucha creatividad, el aire en la naturaleza, ¿cierto? El aire también es disperso, cuesta agarrarlo, ¿cierto? Se mueve, no tiene una forma definida. Por lo tanto, también la personalidad de estos niños puede ser así, vista desde el adulto, puede ser un poco desordenado, ¿cierto? Un poco disperso, un poco como que no se define por una cosa, ¿cierto? Un día le gusta algo, otro día le gusta comer otra cosa, vestirse de una forma, vestirse de otra. Tienen muchas ideas también, muy dados también para pintar, para escribir, para contar cuentos, para todo el tema que sea de comunicación. El elemento aire nos conecta con eso, en los niños principalmente. En mi hijo yo lo veo también, de repente, no en todos, pero niños como muy chistosos, muy del juego, de la broma, de la diversión, ciertos niños livianitos de sangre, por así decirlo, si lo vemos en comparación con otro elemento, que pueden ser más aterrizados, también, ¿cierto? Más lentos, a diferencia. Así que eso más o menos. Bueno, vayan ustedes asociando. Me imagino que ya tienen una idea de los elementos de sus niños por las lecturas, pero también nos vayan compartiendo ahí qué elementos van sintiendo. Pueden ser dos a veces, pueden ser incluso a veces tres, pero generalmente uno se siente súper fuerte. Los niños con elemento tierra, entonces, son niños, a diferencia de fuego y aire, que son más tranquilos en el sentido de que buscan la estabilidad, ¿no? La tierra, si ustedes lo observan como elemento, es un elemento que tarda años en cambiar, ¿no? Tarda años en moldearse la figura de una piedra, de una montaña. La tierra es así, es estabilidad, estructura. Entonces, niños con eh, signos de tierra muy fuertes en su carta buscan, naturalmente son estables, buscan la seguridad a través de la estabilidad material, ¿no? Necesitan un poco los procesos lentos, ¿no? Necesitan darse su tiempo para las cosas, pero también son bastante organizados o estructurados, ¿no? Tienen como una conexión a temprana edad con la responsabilidad, son ciertamente maduros, ¿no? Como bien aterrizados, bien concretos en pensamiento también. Y esto les da, digamos, como características en algunos casos, como de viejo o vieja chica, ¿no? O en otros también como de simplemente vinculados como
a un placer de la materia, ¿no? Del disfrutar la comida o del disfrutar del orden de las cosas, pero en sí están vinculados a un cierto nivel de estructura y a la materia, ¿no? Los juguetes, las cosas materiales, son esenciales para ellos y como les digo, se vinculan bastante como a un cierto nivel de estabilidad, como de tranquilidad, de pasividad, se puede decir, ¿no? Porque buscan un poco eso. Entender este elemento puede ayudarles a entender sus ritmos, por ejemplo, ¿no? Que a un niño con mucha tierra, el de repente hacer cambios bruscos le puede como descompensar un poco, ¿no? Em, y también saber por dónde potenciarles. Es decir, tienen muchas habilidades naturales que exploramos también más en profundidad con Camilo en un curso intensivo, que quizás luego le vamos a hablar un poco de nuestro curso, donde profundizamos en las herramientas que se le puede proporcionar a los padres, a las madres, para guiar a los niños con ciertas cualidades, ¿no? Ciertas particularidades, y cómo potenciarles desde ahí también. Pero ahora lo que quiero que ustedes capten es la naturaleza esencial, energética, de sus niños y cómo se manifiesta en ciertas personalidades, ¿no? Cómo podemos asociar un elemento tierra, que es energía, a una personalidad más tranquila, más pacífica, y entenderlo desde ahí. Ah, mi hijo es tierra, quizás yo soy agua, ¿no? Me cuesta entenderlo, o yo soy fuego, quiero que vaya más rápido. Hay que también saber sensibilizarse y entender que todos somos distintos. En la naturaleza de los elementos nos muestra esto, todos somos distintos y entre todos hacemos los cuatro, ¿no? Estas cuatro pilares estructurales de la creación, se puede decir así. Entonces, si falta uno, no se hace la realidad, ¿no? No puede haber realidad sin agua, sin fuego, sin aire. Exacto, Dale, Camilo. exacto. Totalmente, totalmente. Súper importante darle ese énfasis, aunque suene de repente un poco repetitivo, majadero, pero todos los elementos, todos los planetas, todos los signos, desde la astrología, todo es necesario, ¿no es? Pero de repente puede que a mí uno me guste más, a otro me guste menos. Eso ya habla del trabajo interno de cada uno y personalizado para todos. En ese sentido, de esa percepción más sensible que estamos conversando, justo nos toca el elemento agua. Los niños con el elemento agua están relacionados precisamente a eso. Son niños con una gran sensibilidad, obviamente no a un nivel tan consciente para ellos, ¿cierto? Por lo tanto, ellos sienten, canalizan, tienen un mundo interno muy grande y por lo tanto necesitan de eso tanto como lo dan, ¿no? Ellos son niños más de piel, más mamoncitos, si se quiere, más lloroncitos, más expresivo también. Y claro, si yo no estoy acostumbrado a expresar, me va a incomodar un niño que exprese mucho, ¿no? Me va a empezar a mover cosas, ¿cierto? Me va a Ujú, despertar cosas. Estos niños nos traen mucho de eso. Son niños muy empáticos que logran entender a los demás a su forma, a su manera, porque pueden sentir y pueden, bueno, todos podemos sentir, pero ellos sienten de una forma más profunda, ¿cierto? Estos niños son niños que tienden a estar mucho más apegados a la familia, a la mamá, al clan en general, ¿cierto? Niños que les gustan harto su hogar, por ejemplo, si estamos hablando de un ejemplo de la luna en cáncer, por ejemplo, un niño con elemento agua, con un sol cáncer, puede ser, eh, por decir una cosa un poquito más específica. Entonces, eso, los niños con elemento agua, niños emocionales, niños sensibles, con una gran creatividad también, pueden volcar mucho de esa sensibilidad, sobre todo en temas de pintura, de arte, para que puedan expresar sus emociones, pintar mandalas, hoy en día que está muy, muy de moda y muy accesible, es una súper buena herramienta para niños con elemento agua. ujú, Así que más o menos por ahí es lo que nos trae este elemento en la sí. naturaleza. El agüita, nuestras Leyendo, emociones, nuestra agua interna. buenísimo. Leyendo el chat veo que todas tienen claridad del elemento de su niño y niña. Así Sí, que me gustaría que pusieran en una palabra el elemento de su hijo, de su hija o su sobrino y su elemento, o sea, su elemento como madre, cuál es el que predomina en ustedes y el que predomina en su hijo, para establecer ahí las comparaciones que son interesantes, ¿no? Eh, claro. pongan, mi hijo es fuego, yo soy, ay, mi hija es tierra, yo soy tierra también, por ejemplo. Me gustaría ahí Y leerle en el chat. mientras escriben vamos leyendo, pues. Mira, en Sí, general la astrología a todas las ha ayudado a entender a su hijo. Mira. Por la la lectura de la mía. carta de Santiago puedes saber por qué es así un poco melodramático y sensible. Él es Buenísimo. escorpión. Mi hijo es agua, yo soy fuego. Bueno, ahí hay una posible relación, ¿no? Como la tendencia del agua es mucho más sensible, la del fuego es como más, eh, digamos, el agua es Mi femenina, hijo el entonces aire y yo tierra. es hacia adentro, ¿no? Es como siento, capto, absorbo, y el fuego es expreso, voy, ¿no? Irradio, me manifiesto. Y eso muchas veces para el agua puede ser también como invasivo ante la fuerza que tiene el fuego, ¿no? También el ímpetu. Eh, y también para el fuego es difícil aceptar ese movimiento más lento, como más introvertido. Eh, Ahí se dan posibles como separaciones, pero también aprendizajes, entendimientos y sobre todo una posible maestría, ¿no? De que mi hijo o mi hija me enseña a través de sus cualidades naturales, por ejemplo, yo que soy tan fuego, tan extrovertida, me enseña a bajar, a conectarme con mis sentimientos, a considerar también a los demás, a considerar mis emociones, a vincularme de otra forma.
y expandir con ello también mi nivel de entendimiento, de conciencia. No, no se trata, cuando salimos más allá de nosotros, de nuestro ego o de nuestra estructura, expandimos inevitablemente nuestra conciencia y solo se logra a través de una sensibilidad, de la empatía, ¿no? Entonces, bueno, ahí Caro comenta, Mi Cabelo. hijo el aire y yo tierra, y mi hija pura agua. Mira, claro, yo también, yo soy más tierra y mis hijos son aire, entonces ahí también como que uno más tierra, más ordenado, más con su rutina y los niños con aire como que te desordenan, como que cuesta que agarren el hábito también un poco más. Y tierra con agua, bueno, ahí de repente la tierra se puede incomodar un poquito con la emocionalidad de una hija, ¿cierto? Que de repente te puede traer esto que te comentaba de los niños con agua, ¿cierto? Y sobre todo para los que tenemos tierra ahí, hay un trabajito que hacer con respecto a las emociones, ¿cierto? A soltarnos, a flexibilizarnos, ¿cierto? Nosotros que tendemos a ser tan estructurados. Claro, Entonces, está interesante también. claro, como esto de entender también la irracionalidad del agua, como que a veces es solo emoción y no hay palabras ni estructura para dar forma a eso. Entonces la tierra es como, necesito algo concreto para entender, ¿no? Es como, muchas veces pasa así. Claro. Bien. Bueno, ahí vamos siendo, vamos a seguir compartiendo. Así que bueno, aquí le dejamos esta imagen de Intensamente. No sé si ustedes vieron esta película y nos comentan ahí sí, ¿no? Si pudieron verla, tanto la uno como la 2 es súper buena, Buenísimo. porque nos ilustra, es una cosa arquetípica, ¿no? Nos ilustra perfectamente cómo funciona la mente de alguna forma, ¿no? Cómo funcionan, en este caso son las emociones, ¿no? Como arquetipizadas en personajes, pero en el caso de la astrología es algo muy similar. Nos muestra cómo hay diferentes planetas, por ejemplo, o diferentes energías dentro nuestro, que cada una tiene su lugar y que parecen muy distintas unas de otras, pero todas están dentro nuestro y todas salen a actuar en momentos distintos o hablan de ciertas, de repente, dualidades dentro nuestro y esto es fundamental entender porque cuando ustedes ven a sus niños o niñas y ven que por un día es súper extrovertido, sociable, pero al otro día le afecta todo, bueno, puede haber una cierta dualidad entre el fuego y el agua, por ejemplo, ¿no? Que tienen elementos predominantes o tienen planetas muy importantes en esos dos elementos. Entonces, no es que sea una dualidad, se genera dualidad, claramente, pero entender lo fundamental para saber cómo abordarlo y saber que todos tenemos dualidades, trinidades, cuadruplicidades, ¿no? Un montón de personajes o distintas, eh, distintas, distintas formas, ¿no? Dentro nuestro que nos hablan de nuestras distintas potencialidades también. Entonces, cada uno de estos personajes, por ejemplo, representa emociones y en la película cada una sale a actuar en momentos distintos cuando se le necesitan, ¿no? Cuando se necesita la alegría, sale alegría. Cuando la niña necesita enfadarse para marcar límites, sale el enojo, ¿no? Así mismo funciona la astrología. Entonces, la astrología nos ofrece un marco, una estructura, un entendimiento a través de sus símbolos de cómo funciona a nivel energético el tema de la psicología. Por eso va a niveles muy profundos y te lo establecen muy claro en distinciones, ¿no? El sol es esto, la luna es esto, no es lo mismo, ¿no? Cáncer es esto, Escorpio es esto. Son aguas, son emociones, pero no es lo mismo. Entonces, hay distinciones, hay particularidades. Por eso es muy profundo. Buenísimo, buenísimo. Eh, es como que todos los personajes de Intensamente están encerrados en la luna, en este caso en la astrología. La astrología sería un personaje grande de nuestra mente. Y así llegamos a la segunda clave de estas tres claves para comprender y potenciar a nuestros hijos. La clave dos tiene que ver con el sol, ¿ya? Conocer el elemento del sol. Obviamente si uno conoce el signo está un poco más bacán, pero el sol nos ayuda a entender la manifestación de una energía, ¿cierto? Del elemento en el que esté, pero ¿desde qué punto de vista? El sol representa en la naturaleza, ¿cierto? Un brillo, un calor, una energía que se irradia, ¿cierto? Y es lo que nosotros venimos con ella y traemos en nuestro interior. En este caso, los niños manifiestan su sol en los momentos en que se encuentran más tranquilos emocionalmente, cuando están en su lugar cómodo, seguro, ¿cierto? Y comienza este proceso de querer explorar, de querer ir más allá, de que, no sé, pues mi mamá me dijo que no saliera de esta puerta, no podía cruzarla y de repente la veo que está abierta y me atrevo a salir, ¿cierto? Y el niño se encuentra, no sé, con un perro o con un bicho o algo. Todo ese proceso de salir, descubrir, atreverse, es el niño manifestando su sol, ¿cierto? También cuando manifiestan su creatividad, su autoexpresión, ¿cierto? Su expresión más genuina, más espontánea, más auténtica, no está condicionada en que el niño está buscando caerle bien a alguien o mimetizado con sus amigos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir un poco trabajando la mirada para ir identificando en qué momento el niño se manifiesta con su sol. Y conocer su elemento me va a hablar un poco de esta expresión. Entonces, podríamos ir imaginando acá, ustedes podrían ir comentando ahí en el chat también, cómo podría ser, por ejemplo, la manifestación de un sol de tierra, por ejemplo. ¿Qué ¿Cómo, pensarían ustedes de un niño con sol de tierra, ¿cierto, amigo? cómo creen que sería? ¿Sería alguien súper sensible, súper emocional, como disuelto? ¿O sería más bien alguien, un niño más
más estructurado, ¿no? Como más disciplinado, más conectado a la materia, ¿no? Claro, Sería recordemos que alguien, el sol también habla de nuestros talentos, de lo que nos gusta mucho, de lo que nos apasiona desde el corazón, ¿cierto? Entonces, identificar con lo que el niño goza más, se siente más contento, ¿cierto? Más pleno dentro de su vida, desarrollando actividades, ejecutando, ahí podemos ir viendo nosotros la manifestación del sol, ¿cierto? Entonces, de repente, nosotros que ya vimos la clave uno de los elementos, puedo tener que mi hijo tenga predominancia agua, pero puede tener un sol en tierra, por ejemplo, o un sol en fuego. Entonces, ya tengo dos eh, elementos, energías en las cuales yo sé que mi hijo va a bailar, ¿cierto? En esta dinámica, porque recordemos que uno no es del sol un día entero, después la luna otro día, ¿cierto? Siempre, como decía el Aníbal, depende de lo que se necesita en nuestra interacción con el entorno, es como vamos jugando y los niños están aprendiendo en eso, por lo tanto, lo expresan súper naturalmente. claro, lo importante del sol aquí es el brillo natural de los niños, la espontaneidad natural, el juego, el brillo, la luz interior que irradian, y es súper visible en ellos generalmente. Entonces, cuando el niño o la niña, digamos, está muy hacia adentro o como muy, muchas veces muy apegada a la mamá, eh, o, o por ahí no se atreve, no confía, o como que ustedes ven que está un poco cerrado, bueno, ahí hay una clave importante a conocer qué pasa con su sol, ¿no? ¿Cómo es su sol? ¿Cómo le puedo ayudar a estimular, a potenciar esa autoconfianza, ese brillo natural que en realidad todos tenemos y que poco a poco se nos va condicionando bastante, ¿no? Cuando vamos creciendo, luego nos toca redescubrirnos para decir, va, si esto era lo que siempre me gustó de niña, de niño, con esto brillaba, con esto me apasionaba, y tengo que volver a conectarme con ese niño solar que es el que brilla, ¿no? Em, esa niña interior que quiere jugar y que quiere ser, simplemente es el sí mismo, ¿no? De llegar a un estado de soy pleno, soy pleno. Es ver el sol irradia, ¿no? El sol es espontaneidad. Entonces, bueno, ahí Francisca nos comenta, claro, un sol en tierra sería muy disciplinado y ordenado, al contrario a sensible. Esto no quita que un niño con sol en tierra no sea sensible, sino que hay una tendencia natural como a ser más, más de cosas tangibles, ¿no? Más que perder un poco la razón como el agua, que es más de creatividad y de flujo, ¿no? Muy artístico también. Y así pasamos a la tercera clave, tercera y última de esta masterclass, que es la luna. La luna la dejamos para el final porque es en esta, en la astrología infantil es la clave, yo diría, nosotros pensamos la más importante, sobre todo en el desarrollo de la infancia, porque nos conecta directamente al mundo interior de los niños y niñas y de cómo también se dan las distintas dinámicas familiares y el vínculo materno. Entonces, entender esa relación entre el mundo interior y el mundo afectivo que le rodea es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a dar luces de cuál es la forma que el niño tiene de interpretar el afecto, el amor, el cuidado, la nutrición y cómo cuidar también ese mundo, ¿no? Sabemos que en nuestra sociedad y cómo se nos ha educado, hay muchas heridas con respecto a lo afectivo, a la nutrición, al amor, y nosotros como seres en proceso de aprendizaje y de ganar conciencia, que ya que ustedes están aquí, me imagino, están en ese camino de entendimiento, nos corresponde ir sanando esas heridas para proporcionar mejores ambientes mucho más cálidos, afectivos a, a las futuras generaciones, que sabemos que son semillas para nuevos mundos, para nuevas ideas a futuro, ¿no? Eh, de cómo se va a ir transformando la sociedad. Entonces, la luna representa las necesidades emocionales del niño. Y a diferencia del sol, que es una energía que el niño o niña irradia naturalmente, en la luna se ve qué es la necesidad del niño. Es decir, no irradia tanto esa energía, podríamos decir, sino que se conecta con esa energía más bien por una necesidad emocional. Esa es la gran diferencia. Si yo tengo un niño con luna en agua, em, digamos, este niño necesita la sensibilidad. Ay, no sé qué se me puso. Perdón, que se me activó algo en el celular. Bueno, estaba en que en la necesidad versus la irradiación, ¿no? Un niño con luna en agua necesita de un entorno o de una conexión bastante simbiótica, ¿no? En cambio, el niño con sol en agua genera a través de sus emociones un vínculo emocional profundo, afectivo, porque lo irradia esa sensibilidad. En cambio, el niño con luna lo busca mucho y lo necesita. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que un niño con sol en agua en cualquier ambiente va a generar esa calidez, esa amabilidad o sensibilidad. Y un niño con luna en agua, cuando no está esa sensibilidad afuera, cuando no me siento protegido, no me siento en mi familia, no está mi mamá, bueno, pasa que
sufre mucho, ¿no? O se descompensa emocionalmente y reacciona. Entonces aquí en la luna está la clave de entender las reacciones inconscientes o emocionales de los niños. Es decir, cuando yo veo a mi niño a mi hijo que es tan espontáneo, carismático, pero de repente pasa algo que reacciona y no sé cómo entender por qué reacciona así, ¿no? Ese es el mundo interior profundo que la astrología nos puede clarificar bastante, ¿no? Esa es la sensibilidad a la que apunta, de entender qué pasa ahí en esa energía, ¿no? Porque hay esa división que a veces contrasta mucho. Bueno, en la luna se encuentra esa respuesta, ¿no? Y, bueno, la luna entonces nos ofrece muy valiosos insights, es decir, un entendimiento por estos eras, ¿no? Para los padres y madres en varios aspectos. ¿Cuáles serían esos aspectos, amigo? Claro, esos aspectos serían, bueno, como mencionaste tú muy bien, sus necesidades emocionales en primer lugar, ¿cierto? Y esto es clave de entender porque muchas veces nosotros, y no solamente nosotros, la sociedad, ¿cierto? Tiene dichos como, hoy te está haciendo una pataleta, el niño está manipulando, ¿cierto? Mm, Son cosas que se dicen mucho, que en realidad vienen desde una gran ignorancia, desde una gran incomprensión sobre lo que le está pasando internamente al niño. Entonces, la luna también significa un montón más de cosas, o sea, podríamos estar 3 días hablando de la luna, pero nosotros en esta masterclass quisimos enfocarlo específicamente en el tema emocional y las reacciones asociadas a ello. Si hablábamos de que el sol, ¿cierto?, era lo que el niño le gusta hacer, estos son los hechos que el niño hace por reactividad, ¿cierto? Si uno de repente le grita, si uno de repente no lo pesca en el momento, y ir entendiendo ahí qué le pasa al niño, por qué reacciona de cierta forma. También indica específicamente el tema con la madre, ¿cierto? Que en esta masterclass no lo abordamos, pero también nos menciona esa energía, ese vínculo, qué energía se mueve ahí, ¿cierto? Y por otro lado, el hogar, el ambiente familiar que hay, también la luna está relacionado con eso. claro, este tema, como es tan profundo, nosotros buscamos profundizarlo también en nuestro curso intensivo, que se llama em, Cultivando relaciones sanas con tus hijos, ¿no? Em, para, digamos, llegar a esta sensibilidad de entender Más en, profundo. en un lenguaje más profundo, claro, como el mundo emocional y afectivo y el vínculo invisible que se establece también con la madre. Hay como un cordón umbilical energético también, eh, súper importante. Entonces, me gustaría hacerles una reflexión para que establezcan ustedes claramente cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un niño o una niña con sol en Leo y una niña o niño con luna en Leo, que digamos, la característica de Leo, que es fuego, es la irradiación, el mostrarse, ¿no? El expresarse. Em, ¿Qué Ser piensan ustedes? protagonista. Claro, ser protagonistas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la principal diferencia? Si nos pueden escribir en el chat. ¿Cuál sería la diferencia entre el sol, el Leo, un niño con sol en Leo, y un niño con luna en Leo, que es fuego? ¿A alguien se le Claro. ocurre? Como explicar, y tú es como decir, el sol quiere y la luna necesita, ¿no? Como yo quiero esto y yo necesito esto. Un poco Claro, por claro. ahí. Claro, por ahí va, ¿no? Claro, Entonces, claro, dice, en cambio la luna necesita ese reconocimiento, su seguridad emocional estará dada por que la reconozcan y la miren. Claramente, ahí Caro lo captó enseguida, ¿no? Es como eh, el niño irradia una vitalidad, cuando tiene sol en Leo, irradia una vitalidad, un carisma, una espontaneidad que genera, digamos, esa luz, ¿no? La genera por sí mismo y no la necesita, no necesita atención porque él, al irradiar esa luz, capta atención de los demás naturalmente. Entonces, cuando un niño claro. tiene o niña tiene luna en Leo, necesita atención y es muy distinto porque si no está esa atención, bueno, mis reacciones emocionales van a ser muy distintas a las de un sol en Leo, ¿no? Porque cuando nadie me pone atención, ahí viene la pataletada, ahí viene el llamar la atención porque necesito seguridad emocional. Entonces, claro, voy a expresarme, y mostrarme y ponerme los lentes, ¿no? Y hacer un show. Y claro, dice, ¡ay, qué expresiva la niña! Pero muchas veces viene como de un, mírenme, ¿no? Es como porque eso lo asocio a mi seguridad emocional. Y es muy positivo, y esto lo profundizamos nuevamente en nuestro curso, muy positivo, de hecho, fortalecer esas cualidades, ¿no? Es decir, claro, un niño con luna en Leo, véala, por favor, ¿no? Es como, préstenle mucha atención, cultiven sus dones artísticos, que haga teatro, que baile, que se muestre, apláudenle a todo lo que quieran, ¿no? Porque es su seguridad emocional y es parte de su nutrición, ¿no? Pero también, y esta es la clave, hay que enseñarle otras cosas para aprender a equilibrar esa energía y que cuando vaya creciendo no necesita eternamente ese llamar la atención, que se ven muchas personas adultas, ¿no? Que tienen ciertas inseguridades emocionales o carencias que todos tenemos, ¿no? Y se ven inconscientemente llamando la atención todo el tiempo, ¿no? Porque Claro, cuando mira, ahí niños, eso era como su dale, seguridad, dale. ¿no? Dale. Claro, la Caro dice que su hija tiene luna en Leo, dice florerito de mesa. Olvídate las pataletas que me hace si no le aplaudo cuando hace algo, por lo más mínimo. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque mi hijo también tiene luna en Leo y también exactamente igual.
Oye, bueno, entonces todo esto que estamos conversando, que hemos hablado, es un conocimiento que permite a los padres crear un entorno seguro, adaptado a la naturaleza emocional de su hijo, como dice acá, así como bien específico, lo cual fortalece el Ujú. desarrollo y el vínculo familiar. Pero acá una pregunta para hacer, ¿cierto? Hablamos de crear un entorno seguro para los niños, por ejemplo, hablando de este caso de la luna en Leo, ¿cierto? Una luna de fuego. Pero ¿cómo yo, como padre o como tío o familiar, voy a crear un entorno seguro si no conozco esa energía o si me es incómoda o si me es lejana o incluso si me recuerda heridas que yo pueda tener, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene la parte más, un poco más real, ¿cierto? De que el trabajo también va sobre todo en mí como papá o en mí como familia, ¿cierto? En yo aprender también a relacionarme con esa energía que mi niño necesita, porque si no, al final vienen estos problemas de incomprensión, ¿cierto? De repetir ciertos patrones que yo se me activan a mí y yo me pongo reactivo también, ¿cierto? Entonces, toda esa dinámica que va ocurriendo ahí, que es bastante profunda, es súper enriquecedora, súper importante de notar y de registrar, no solamente, incluso la incomodidad, sostenerla un poquito, porque acá es donde la astrología nos sirve como lenguaje, como apoyo, como guía, luz, en esos momentos de contradicción, de incomodidad, de ambigüedad, y precisamente nuestros hijos, sobre todo, van a venir a gatillarnos esas cosas específicas. Claro, y por eso mismo no se trata de darle directrices a ustedes de que hoy como madre tú tienes que hacer esto, 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 Claro, y de enseñarles cómo deben criar a sus hijos o hijas. Nada que ver, es simplemente llevarles a una reflexión interior. ¿Qué me pasa con esa energía? ¿Cómo me moviliza? ¿Qué puedo aprender también de ella? Y a través de ese aprendizaje establecer conexiones más significativas, más profundas con nuestros niños, entendiéndolos desde otros puntos de vista distintos, ¿no? Generalmente nos cuesta salir de nuestro foco, de nuestra burbuja, de nuestra mente. O en nuestras formas de ser. Por eso mismo la astrología nos regala este conocimiento, este lenguaje, eh, para aprender a salir un poco de esa estructura, sensibilizarla en realidad, ¿no? Captar otros niveles de información, otras formas de ser. Entonces, uno de los desafíos más comunes en la crianza, como les decimos, es la dificultad para comprender ciertas reacciones o actitudes en nuestros niños, hijos, ¿no? O hijas, que a veces nos confunden, ¿no? Porque pueden ser actitudes bastante duales o reacciones que uno no sabe de dónde proviene tal intensidad o tal nivel de rigidez o tal nivel de descompensación, ¿no? Lógicamente es algo emocional, pero para ello hay que entrar bien a fondo. exactamente, hay que entrar a fondo, hay que trabajar estas barreras que se mencionan ahí en la presentación. Eh, por ejemplo, el mismo ejemplo de la luna en Leo. Si yo tengo que potenciar a mi hija que se muestre, lo más probable es que yo como papá también me muestre, también todos sepan que yo soy el papá de tal niña, de tal niño, que me conozcan y tal vez qué me pasa a mí con la exposición. Entonces, para yo poder potenciar a mi hijo en ese sentido, también tendría que trabajar en mí la energía de Leo, por ejemplo, en este caso. Que la astrología también obviamente me va a mostrar en mi carta y mis temas personales, pero ese es un poco el alcance que queremos hacer con cómo superar estas barreras y ir desarrollando esta empatía, ¿cierto? Que finalmente eh, uno potencia al niño, pero al mismo tiempo se potencia a uno también, como en esta reflexión que mencionábamos, ¿cierto? Como Claro. a achicar, a cortar esta falta de entendimiento, estas distancias que existen entre el mundo interno nuestro a veces y el mundo interno de los niños, ¿cierto? Entonces, ese trabajo, y uno puede decir, pucha, es que es súper difícil para mí trabajar la energía de Leo, la energía del fuego. Puede que sea, pero ya el solo hecho de que tú te hagas consciente, de que conozcas, de que existe eso, ya es un avance tremendo, ya Claro. es un gran aporte a romper un patrón, a cualquier cosa. Claro. Nos lleva a captar una esencia, en el fondo. Nos lleva a entender por qué es así, ¿no? Y qué lugar tiene. O sea, decir, ¿por qué los niños de Aries son tan impulsivos, se arriesgan tanto, ¿no? ¿Qué hago ante eso? ¿Le pongo exceso de límite? ¿Lo tranco? ¿Le pongo barreras? ¿O aprendo a quien cause esa energía? ¿No? Por ejemplo, a través de actividades, de deporte, un montón de herramientas que se le puede dar eh, para que el niño, por ejemplo, no eh, canalice esa hiperactividad muchas veces, ¿no? Que a veces es difícil entenderlo en el colegio, ¿no? Porque son tan necesitados de movimiento y de acción. Y por eso mismo esta falta de entendimiento, como les pongo acá, les ponemos, es difícil entenderlos, ¿no? Desde cómo saber cómo potenciarle ciertas cosas que para nosotros es el problema, ¿no? ¿Cómo le vamos a potenciar el problema? O sea, si mi niño es tan sensible, ¿cómo le vamos a potenciar su sensibilidad? ¿Cómo vamos a potenciarle una sensibilidad a un niño que se aísla, que está tan introvertido hacia adentro, ¿no? Bueno, hay que entender la esencia de que nos transmite esa sensibilidad y saber encauzarla para también saber equilibrarla con otros elementos, otros aspectos importantes. Entonces, esa es la forma también de poder hacerlo. Y así entendemos más profundamente necesidades, talentos y podemos mantener una cierta conexión mucho más significativa con nuestros niños. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy esta masterclass, el día de hoy, vimos estas tres claves que nosotros mencionamos, que nosotros hemos rescatado, sintetizado, ¿cierto? De mucha información que hay en una carta, para comprender, uno, ¿cierto? Los elementos, el elemento predominante, qué significa, qué me puede marcar ya como primer acercamiento. Claro, Como nuestras dijimos, son diferencias, como, en exactamente, la cuanto, claro, yo diversidad, soy, yo ¿cierto? soy agua, mi hija es fuego, cómo nos complementamos, la importancia que tiene el uno y el otro.
el protagonismo del sol también en la expresión genuina y la irradiación de la vitalidad de los niños. ¿Sí? Y la luna como necesidad, como refugio emocional, como la energía que me calma, ¿cierto? Como decías tú muy bien, cuando la energía de la luna no está, es cuando los niños precisamente sienten un vacío, una angustia, ¿cierto? Y por eso a una luna de fuego le puede costar mucho quedarse tranquila, sentada, estudiando, y podemos desde ahí empezar a comprender eso. Así que estas son las tres claves que queríamos compartir con ustedes hoy día, eh, la cual como les decía, es la síntesis de una información mayor, ¿no, Aníbal? Claro, es bastante información y es información que también profundizamos en nuestro curso. Eh, y de esta forma, ¿a ustedes les gustaría que les comentemos un poco más de nuestro curso intensivo para que eh, puedan saber de qué se trata y ver qué temas vamos a profundizar también? A ver si nos comentan en el chat si están de acuerdo. Sí, obvio, sí, claro. Ahí también nos comenta que ellos nos vienen a enseñar claramente. Es un aprendizaje en realidad mutuo también. O sea, somos un intercambio constante, tanto de energía eh, como de esto mismo, los aprendizajes, ¿no? De qué me viene a enseñar y qué le enseño yo también a mi niño. Sin el tema mental de en cuál es mi creencia de lo que debo inculcarles, ¿no? A veces no me refiero a los valores y todo eso, que son familiares, sino muchas veces nosotros creemos esto es lo mejor para mi hijo porque esto es lo que pienso en carencia de mi padre no me lo dio, yo se lo voy a dar. Muchas veces quizás hace también falta escuchar, no solo dar, por más buenas intenciones que tengamos, también es bueno aprender, ¿no? Y escuchar. Entonces, este es nuestro curso, Cultivando Relaciones Significativas con tus hijos, el nombre de nuestro curso intensivo, y donde brindamos herramientas claves para poder comprender y potenciar ciertas cualidades, ciertas virtudes de nuestros niños, de los niños y niñas, eh, para saber tener un margen claro de cómo encuadrar, o más que encuadrar, ¿no? Cómo canalizar ciertos talentos, ciertas energías que aparentemente muchas veces son generadoras de conflicto o no sabemos entender, porque en el fondo hace falta muchas veces trabajarlas o entenderlas para saber qué curso darle a esas energías, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Entonces, es un curso en el que principalmente buscamos que ustedes logren establecer un vínculo mucho más sensible desde el punto de vista energético, ¿no? Y así mejorar también las relaciones familiares, mejorar la interacción y la comunicación, que muchas veces se dan como fallas en la comunicación, no solo en el tema de hablar, sino como les veníamos comentando, de entender. Es decir, no todo está en las palabras, sino también hay un lenguaje de energía. Y, y es principalmente lo que buscamos trabajar en este curso, ¿no? De, y buscamos aportarle, que es lograr establecer relaciones mucho más profundas y sensibles. Exacto, exacto. Ustedes, por ejemplo, lo que vimos hoy día, ustedes me pueden decir, ya, perfecto, comprendo que mi hijo tiene luna en tierra, por lo tanto necesito esto, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuáles son los tips prácticos? ¿Cuáles son las acciones concretas a realizar para yo poder equilibrar esto, ¿cierto? Entonces, todo eso lo potenciamos o sea, lo vemos en este curso, para que realmente puedas comprender mejor, mejorar la comunicación, como dice el Aníbal, y finalmente, no inmediatamente, pero en un plazo, ¿cierto? Mejorar la armonía que hay en el hogar, en el vínculo con tu hijo, mejorar un poco la incomodidad cuando tú sabes que llega cierto momento y sabes que viene la pataleta y no comprende, y ya es un tema recurrente, o sabes que en el colegio te pasan ciertas cosas que los profesores te dicen con los niños. Acá nosotros, en este curso, que es mucha información, vemos consejos prácticos, o sea, ya no hablamos tanto temas técnicos, sino que compartimos tips para la realidad del papá, ¿cierto? No para que, tengo el sol, ¿cierto? En aire, entonces un niño de mente rápida, intelectual, ya, pero ¿qué? ¿Pero qué hago, ¿cierto? Es que es lo que nos preguntamos todos los papás muchas veces, como dice el Aníbal también ahí en los ejemplos que vemos. Por lo Claro, mismo, es un curso de 2 días, por mucha información que tiene, que vamos a hacer en formato online, por la plataforma de Zoom, igual que esta. Lo vamos a hacer el domingo 25 y el domingo 1 de septiembre, en la mañana, de 10 a 2:30 más o menos. claro. Y bueno, aquí es importante recalcar que ustedes ya conocen el impacto, eso es bueno, conocen el impacto de la astrología, de cómo puede hilanar tan fino y puede relatarles particularidades tan propias, ¿no? Tanto de su personalidad como madre como de sus hijos. Entonces ya se imaginarán eh, la diferencia de tiempo en cuanto, por ejemplo, a los procesos de terapéuticos, en la terapia psicológica, ¿no? Que no es que sea menos, de hecho es muchas veces muy necesaria, pero a veces la astrología nos puede dar un empujón, un impulso tan grande, esa expansión de la visión, que nos ahorramos un montón de tiempo y también dinero e inversión en terapia psicológica. Ustedes imaginarán el costo también que tiene eso, que conlleva. Y también nosotros lo que buscamos es, a través de un método, nosotros
con todos nuestros años de estudio e inversión también en lo que hemos aprendido, buscamos simplificar a través de un método bastante como un paso a paso, ¿no? De qué es lo más importante, como lo vimos acá, pero ya mucho más profundo, de qué es lo esencial a ver en la carta de un niño y todo enfocado a mejorar esa relación o a mejorar ese entendimiento. Entonces, no tienen que tomar un curso, por ejemplo, de formación completa de 1 año, 2 años, hasta 4 años de astrología, porque saben que es un tema muy, muy, muy profundo, sino que con este curso lo que buscamos es dirigirlo principalmente a los niños, ¿no? Y en un lenguaje muy simple, sin necesidad de conocimientos previos, ahorrándose también lo que es el tiempo y la inversión de lo que es una formación completa para interpretar cartas natales. Eh, y bueno, nosotros hemos invertido, yo creo que más de 3 millones de pesos y 5 años de estudio, ¿no? en astrología. Hay universidades de astrología, ¿no? Nosotros venimos de escuelas de astrología, entonces aquí lo que buscamos es ponerle en herramientas simples y en un lenguaje sencillo para que ustedes comprendan solamente lo que es la carta de un niño, lo más esencial, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, por todo eso que les mencionamos, nosotros con el Aníbal evaluamos, valorizamos este curso como en $60 más o menos, pero también nosotros comprendemos que no es algo que sea tan, en la realidad chilena, todo cierto, algo tan accesible esa plata, ¿cierto? Claro. O sea, es por Y, y- el y bueno, tiempo invertido que hay detrás y las horas de trabajo y los procesos, todo el tiempo de formación e inversión de nosotros, claro, evaluamos este curso en 60 claro, dólares, que es el claro, valor real, ¿no? de lo que nosotros entregamos, pero buscamos hacérselo más sencillo, ¿no? claro. Ahí yo en lo personal también les quería compartir ahí, como dijo la Caro al principio, Mm, cómo le cambió después de conocer la astrología, empezar a comprender a su hijo. A mí en lo personal también, yo soy papá separado, entonces en un momento empecé a vivir con mi hijo yo solo, ¿cierto? Me vi criando, ¿cierto? Más allá de antes que, no sé, pues trabajaba y era poner la plata mayoritariamente, ahora tenía que empezar a criar, a relacionarme y me vi en momentos muy complicados, muy incómodos, muy no tener ninguna pista, ninguna referencia. Y en ese momento de mi vida justo se presenta también la astrología, yo empiezo a estudiar y ahora, claro, con mi hijo los dos siendo muy aire, pero uno con luna de aire y otro con luna de fuego. Siempre comento esta acción de que estamos viendo un cómic o viendo un libro y con mi hijo de luna en aire estamos al ladito, ¿cierto? Conversando y el otro está encaramado arriba de mi cabeza, moviéndose, saltando y también poniendo atención, pero moviéndose ahí. Entonces, si yo quiero que los dos estén sentados al lado mío y no estoy comprendiendo, no estoy abierto, ¿cierto? Estoy tratando de encauzar, de forzar. La astrología nos trae eso. A mí como papá me ha ayudado un montón. Algo que siempre comparto, que siempre recomiendo, porque ayuda mucho, mucho. De hecho, ahí Paulina nos comenta, pucha, me tengo que ir, muchas gracias por todo, Aníbal y Camilo. Hice el curso anterior y lo recomiendo, a mí me sirvió mucho. Esta es la segunda versión que hacemos de nuestro curso, claramente con ciertas diferencias en ejercicio, en herramientas distintas que vamos a entregar y, y actividades también, ¿no? específicas. Eh, y bueno, para las personas que se han sumado a esta clase y que luego puedan verla también, el video, les tenemos un regalito y es que si están interesadas realmente, genuinamente en poder participar, ya que su interés estando aquí, y por un regalo también por su tiempo, les tenemos un regalo de un bono de iniciación a la astrología para entender la estructura de una carta natal y aprender a interpretar cartas natales desde una base. eh, y un bono que también es un ebook que yo escribí sobre las lunas. Es un ebook, un libro digital bastante profundo para profundizar en las reacciones emocionales inconscientes que cada uno tiene y la profundidad que conlleva, ¿no? Es un vistazo o un viaje hacia la infancia, hacia el vínculo con la familia, entender cómo se relaciona el vínculo con la madre, a lo que nosotros habitamos hoy en día como nuestro diálogo interno, ¿no? Nuestro mundo interior, nuestras reacciones inconscientes, emocionales, y cómo comprenderlas y cómo trabajarlas como adultas, como adultos, para que también esto tenga un impacto en la forma de nutrición y de amor que entregamos a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿no? Está pensado para eso. Así que para las personas que deseen inscribirse tienen ese regalito. Y, y como les comentábamos, el precio real es de 60 dólares, pero queremos hacerlo más accesible. ¿Cierto, Camilo? Sí, totalmente. Y también mencionarles que es difícil encontrar otro curso como este, no es porque lo Mm, diga yo, en el sentido de que yo he buscado cursos de astrología infantil y todo lo que hay es para astrólogos, ya para gente claro. que ha tomado una formación, que comprende aspectos, casas, posicionamiento, de interpretación de planetas más complejos, y nosotros quisimos, como, entre comillas, rescatar lo más relevante para pasarlo a un lenguaje entendible y no tener que ser astrólogo para comprenderlo. Entonces, un curso de ese tipo yo personalmente no he visto en el mercado, no he encontrado, porque también siempre estoy buscando, me gusta mucho estudiar y todo, igual que la niña y no hemos visto. Entonces también creo que es una oportunidad
no hay que dejar pasar si uno realmente está motivado, si realmente está trabajando la relación con su hijo, si realmente está haciendo algo. Este curso está pensado precisamente para ti que estás ahí sin respuestas, sin saber qué hacer. Acá hay tips, consejos, todo y a un precio accesible, en un lenguaje fácil también y que no está en otros lados, en verdad. Claro, Así que lo eso. ideal de nosotros es poder compartirlo para que sea accesible para todos, porque sabemos el real impacto que tiene la astrología tanto en nuestras vidas como en las relaciones familiares, ¿no? Al menos en mi caso, y en Camilo, que es padre, conoce en primer plano, ¿no? Lo que es el comprender a sus hijos, ¿no? En mi caso es como he ido viendo distintas cartas natales de padres, de sus niños, ¿no? Y cómo les ha ayudado en su proceso personal. Y a mí en lo personal, en lo familiar también, ¿no? De cómo se mejoran las relaciones a través de la astrología y cómo se expande tu conciencia. Entonces, queremos sinceramente poder que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Eh, Así que si ustedes están interesadas, pueden escribir en el grupo, yo, y les podemos enviar más información acerca de los temarios. Finalmente, el valor, es un valor también para que más personas se puedan sumar, es de $25 e incluye los bonos que mencionamos del ebook, 25.000 pesos, perdón por ponerlo en pesos chilenos. Eh, y incluye el ebook de las lunas, y incluye también la clase de iniciación a la astrología. En, Claro, en este también viene curso, con apuntes claro, y con la grabación del curso también. claro, es lo que incluye. Apuntes de 25 páginas con ejercicios, con un montón de reflexiones también y de profundidad para comprender tanto las lunas complejas, el tema emocional en los niños muy a fondo. Y todo esto para aprender a usar la astrología, sobre todo para comprender mejor a los niños, para mejorar la comunicación y fortalecer la conexión familiar. Y también fomentar ambientes, digamos, más armoniosos de crianza, de una forma mucho más consciente. Así que para las personas que ven este video y las conectadas, les agradecemos su tiempo. Esperamos poder verlas en este curso intensivo. Así que la invitación es aprovechar la oportunidad y poder comentar, preguntar, son libres y tenemos este regalito también para ustedes.